Capítulo 8. 711 PNM, 27 B. Mes 1. Mandalore, Sundari, Palacio Real. Desatine Crise. Sonreí al observar a Tanya desde la distancia, interactuando con otras de su edad. Era su 13º cumpleaños y, aunque no tenía tanto significado como para los antiguos mandalorianos, seguía siendo un día especial. Y el vestido que le encargué le quedaba precioso. Además de celebrar su cumpleaños, el objetivo principal del día era que interactuara con más niños de otros clanes que apoyaron mi reinado. Para preservar la paz, lo mejor para todos es que nuestros hijos sean amigos entre sí, y se esperaba que esta amistad continuara en su vida adulta, asegurando que la paz se prolongara durante otra generación, tal vez más. En ese momento, Tanya estaba teniendo lo que parecía una agradable charla con un chico moreno con gafas, que estoy intentando identificar. Juro que lo había visto antes, pero no podía recordar el lugar exacto. Eso fue hasta que uno de mis invitados se acercó a mí. Bueno, esos dos parecen llevarse bastante bien. Estaba casi seguro de que el pequeño Enki se lo estaba inventando, ya que conoció a tu protegido. Supongo que tiene mejor ojo para los detalles que yo, dijo el hombre moreno y barbudo, de pie junto a mí. Volviéndome hacia el hombre que me resultaba familiar, sonreí y dije: Patriarca Raz, hace mucho que no te veo. El patriarca del clan Ordo y gobernador del planeta Ordo simplemente sonrió entre dientes. Sí, bueno, dirigir un planeta no es tan ajetreado como dirigir un sector, pero imagino que comprenderá las complejidades tan bien como cualquiera. Asentí y pregunté: ¿entonces puedo asumir que Engis es miembro de tu casa? ¿Cómo sabes de Tanya? El hombre mayor se encogió de hombros antes de continuar. El hijo de mi difunta hermana se convirtió en una mandaloriana rebelde, incluso después de que la mayoría huyera del sector. Tras su fallecimiento, lo acogí para asegurarme de que tuviera una buena vida. En cuanto a cómo conocí a Tanya, no estoy muy seguro. Solo sé que hace unos años pareció quedar fascinado por ella después de que visité Mandalore en un viaje de negocios. Supongo que se conocieron en uno de los centros comerciales donde lo dejé para entretenerlo. Las maravillas del centro comercial Mandalore. Nunca tuvimos nada parecido de jóvenes. Si puedes unir a dos personas que de otro modo nunca se habrían conocido, es una gran mejora respecto a cómo eran las cosas antes, dije con una sonrisa. Antiguamente, los tradicionalistas militares utilizaban mucho las rivalidades de clanes. Si los clanes no podían unirse contra ellos, mejor para su propio gobierno, así que evitar la posibilidad de que algo como un Ordo y un Crise se hicieran amigos era uno de sus principales objetivos. Estoy de acuerdo. Al sector mandaloriano le convendría tener familias más interconectadas, con amistades y demás. Divididos como estábamos, somos fáciles de enfrentar, algo que la historia nos enseña que los enemigos de Mandalore siempre hacen, dijo mientras miraba a Tanya y Engis, al otro lado del salón. Un grupo grande de jóvenes adultos había empezado a formarse alrededor de ellos, así que era difícil verlos, pero todos parecían estar charlando. Pude reconocer algunos otros símbolos de clan incrustados en algunos de los vestidos y trajes. Barat, Karit, Hedik, así como algunos de mi propia casa política. Eldar y Rook. Mandalore no tiene muchos enemigos, creo, dije, notando su atrevida suposición al plantearle algo así al líder de la facción más pacifista de la historia de Mandalore. Pero tenía cierta libertad de acción a la hora de hacer tales declaraciones, ya que el clan Ordo llevaba mucho tiempo siendo diferente a los demás clanes, más dispuesto a colaborar con la República y encontrar soluciones pacíficas. Sí, es cierto. Pero las cosas parecen estar cambiando fuera del sector mandaloriano. Parece que intentamos ser más pacíficos y estables mientras el resto de la galaxia intenta desmoronarse a veces. El patriarca del clan Ordo dijo con naturalidad antes de continuar. Y si no le importa que sea un poco más atrevido de lo habitual, diría que creo que tiene una opinión similar o al menos está considerando la posibilidad. Después de todo, ¿por qué habría puesto fin al destierro oficial de los mandalorianos fuera del sector que no estaban dispuestos a cumplir con las políticas de los nuevos mandalorianos? Ah, sí. Oficialmente, hace 13 años desterré a un tradicionalista a la Luna de Concordia, y esto también fue seguido por una orden menos ejecutable que técnicamente desterró a cualquiera que se negara a deponer las armas después de las guerras de clanes fuera del sector. Había rescindido ambos recientemente debido a mis conversaciones con Tanya, quien a lo largo de los años había argumentado con acierto cómo contar con un grupo de, como suele decirse, héroes motivados por la acción podía utilizarse con fines no militares. Poner fin políticamente al destierro oficial no me costó nada. Los nuevos mandalorianos temen el auge del militarismo, pero yo no estaba invitando a los viejos mandalorianos a regresar, simplemente les estaba permitiendo visitar a sus familias, quienes habían decidido lo contrario.
Aparte de algunos alcaldes locales que armaron un escándalo sobre la posibilidad de tráfico de armas, no había visto nada grave y la policía mandaloriana no había encontrado ninguna evidencia de envíos de armas al planeta. Así que, tal como estaban las cosas, no era un cambio radical de política, solo una pequeña enmienda. Nada que deba analizarse a fondo, pero entendía cómo otros podían confundir mis acciones con otra cosa. Las guerras de clanes y la guerra civil fueron una época terrible de nuestra historia. Para lograr la paz, era necesario tomar ciertas medidas para estabilizar el sector. Ahora tenemos esa paz y estabilización, así que podemos recuperarlas, dije, dando la declaración oficial que había dado cientos de veces sobre la situación. Por supuesto, duquesa. Sin embargo, si estudia nuestra historia, siempre que la galaxia entra en un periodo de caos, como parece estar ocurriendo ahora, suele haber una mente maestra detrás. Esas mentes maestras ahora suelen disfrutar de que Mandalore esté alineado con sus objetivos. Simplemente digo que, si queremos la paz, quizás deban estar listos para defenderla como Ordo lo ha hecho durante siglos, dijo el patriarca, presentando una teoría que ya le había oído. Creía en una rima galáctica, por así decirlo, según la cual las cosas tienden a repetirse entre sí más de lo que la mayoría de la gente quiere admitir. No me entusiasmaban precisamente esas ideas, pero entendía su punto de vista, y estar preparados es la razón por la que nuestros planetas siguen bajo nuestro control tras haberlos conquistado hace casi 4000 años. Lo tendré en cuenta, Raz, más por cortesía que por temor a una gran conspiración en los rincones más oscuros del universo. Ordo se había dividido en la guerra civil mandaloriana, pero me apoyó firmemente durante las guerras de clanes, así que no veía motivo para enfadar a su patriarca descartando de plano sus teorías. Es todo lo que pido, dijo con una sonrisa mientras removía un líquido en su taza antes de darle un sorbo. Lo que me recuerda, viene el gobernador Vizsla a esta pequeña fiesta. Esperaba hablar sobre el comercio entre nuestros dos planetas. He oído que los árboles nuevos que crecen en Concordia son de los más fuertes del sector y me preguntaba si podríamos usar parte de su madera para construir viviendas en Ordo. Me temo que no creo que aparezca esta noche ni en las próximas 2 semanas. Le he dado tiempo libre después de la reciente tragedia que sufrió, dije, negando con la cabeza al recordar la situación. ¿Tragedia? Lo último que supe es que estaba esperando un hijo, su primogénito, salió algo mal. El niño nació sano y feliz, pero hubo una complicación y Ori no sobrevivió. No había tenido oportunidad de preguntar más detalles y, francamente, no quería hacerlo. Era una historia triste y no hacía falta saber los detalles, solo había que estar ahí para la persona que estaba pasando por los problemas. Parece tener una opinión diferente, prefiriendo mantenerse alejado de Mandalore durante la última semana. Supongo que cada uno afronta la tragedia de forma diferente. Encerrarse en una fortaleza en un planeta completamente diferente me pareció un error. El patriarca del clan Ordo negó con la cabeza. Rayos, Ori era una chica tan maja. Cualquier otro pensamiento que tuviera, simplemente negó con la cabeza y se contuvo antes de decir, bueno, mejor no pensar en esas noticias hoy, tendré que pensar en enviarte saludos en otro momento. Me miró y asintió. Cuídate, Satine. Cuídate, Raz, dije, respondiendo amablemente mientras él comenzaba a alejarse. XXXX. Mandalore, Sundari, Palacio Real. De Satine Kryze. Sentada en mi escritorio, oí que llamaban a la puerta de mi oficina. Habían pasado varios días desde el 13º cumpleaños de Tanya y la vida había vuelto a su habitual y emocionante ritmo, lo que implicaba mucho papeleo y asuntos locales. Así que cuando llamaron a mi puerta, estaba más que dispuesta a atender a quien fuera, aunque ya sospechaba quién estaba a punto de cruzar. «Pasa, Tanya», grité, con la esperanza de no hacer el ridículo. Fui recompensada con la chica morena entrando por la puerta con una tableta en la mano y una sonrisa en el rostro. Había vuelto a su elegante atuendo habitual, que prefería. Hoy llevaba una sencilla blusa verde y una falda larga. Había dejado de usar ropa beige y marrón hacía mucho tiempo, prefiriendo el color verde desde que se enamoró de algunos de los elementos más culturales de la cultura mandaloriana, como la teoría del color. Sospeché que comprendía la importancia de la teoría del color mucho mejor que la mayoría, y por eso eligió colores que indicaban su disposición a proteger la paz. Una causa muy noble, algo que apoyo incondicionalmente. «Buenos días, duquesa», dijo Tanya con su forma formal habitual de dirigirse a la gente. No sé de dónde lo sacó, pero parecía haberse quedado con los años, como señal de que estaba dispuesta a hablar de algo importante. Si solo quería una charla informal, usaba mi nombre. Si quería hablar sobre los fundamentos de la sociedad mandaloriana, siempre era duquesa. Bueno, hoy no me interesaba hablar de negocios, pero al final le seguiría la corriente. «Buenos días, Tanya».
Por favor, siéntate, dije, señalando la silla frente a mi escritorio. Asintiendo, la chica morena se acercó y se sentó, dejando el blog sobre su regazo. No hemos tenido mucho tiempo para hablar desde tu cumpleaños y quería preguntarte algo. Pregunta lo que quieras. Tanya dijo con una sonrisa. ¿Conoces a ese chico de gafas y pelo oscuro de la fiesta? Es solo que parecen llevarse muy bien y su tutor mencionó que ya se conocían y no me imaginé cuándo pudo haber sucedido. Tanya se tomó un momento antes de decir con cautela. Ah, en GIS, sí, nos conocimos hace unos años jugando al láser tag. Da la casualidad del que compartimos muchas aficiones. En cuanto a la investigación histórica, parece que hay una sección entera del planeta Ordo dedicada a museos, ubicado lo más lejos posible de los centros de población por si acaso surge algún conflicto. ¿En serio? No lo sabía, dije. Solo había visitado Ordo una vez hace años, y esa situación en particular había sido demasiado tensa para un viaje encantador a lo que parecía una ciudad llena de museos. Los Ordo parecen ser un clan que ha adoptado la idea de que si desconoces tu historia, estás condenado a repetirla de memoria, lo cual es una postura respetuosa, en mi opinión. Engis y yo tuvimos una conversación muy larga y fructífera sobre la naturaleza de los ciclos históricos en la historia mandaloriana. Y fue durante esa parte de la conversación cuando mencionó la sección de museos de su planeta, e incluso se ofreció a enseñármela si alguna vez visitaba Ordo, explicó Tanya. ¿Te gustaría visitar Ordo? Hice esa pregunta en lugar de la que quería hacer, porque dudo que me respondieran a la que sí quería. Tanya parecía bastante impresionada por este Engis. Quizás no fue nada, solo su natural reserva con los demás, lo que te hacía mirarte así, o quizás encontró una nueva amiga, y si era así, sospecho que le daría un poco de vergüenza admitirlo, así que le hice una pregunta mucho más fácil de responder. Tanya pensó un momento antes de decir, quizás algún día me gustaría visitar los museos. La información que contienen podría ser útil para lo que he estado haciendo últimamente. Ah, sí, tu documento secreto en el que has estado trabajando. ¿Me vas a enseñar alguna vez en qué has estado trabajando? Tanya llevaba un tiempo trabajando en las ideas generales de lo que fuera esto, pero yo solo me enteré de ello en los últimos 6 meses. Desconocía la mayor parte de su contenido, aunque sospechaba que estaba lleno de ejemplos, como el uso de antiguos guerreros mandalorianos por parte de la industria del entretenimiento, que Tanya había explicado muchos años antes. La verdad es que sí, dijo Tanya, levantando el blog y colocándolo sobre mi escritorio. Lo cogí y comencé a examinarlo. Es un documento extenso, pero el argumento central que presenta es una forma de ver la historia mandaloriana desde una perspectiva defensiva, para crear una doctrina aceptable tanto para pacifistas como para guerreros. Explicó Tanya mientras yo comenzaba a hojear una sección sobre los componentes de la Resolnare y cómo podrían reinterpretarse para la época actual. ¿Una fuerza de autodefensa que constitucionalmente tiene prohibido abandonar el planeta? Pregunté con escepticismo mientras leía la sección sobre autodefensa. Entiendo la lógica. Esto permitiría que los guerreros desempleados encontraran trabajo de nuevo. Sin embargo, no estoy seguro de cómo lo aprobaría el Consejo Real. Como ya te expliqué, existe una ligera espiral de pureza en las altas esferas de nuestra sociedad, y la única forma de romper algo así sería distribuirlo entre la gente común, que luego presionaría las altas esferas. Esto haría que te pidieran una fuerza de autodefensa con tales restricciones en lugar de que tú la exigieras, dijo Tanya con naturalidad. ¿No se consideraría obligatorio simplemente por distribuir este documento con tu nombre? Señalé, solo para que Tanya se encogiera de hombros. Si la idea falla, es mejor que nuestros nombres no aparezcan cerca, así que he creado una identidad falsa para el autor si revisa la parte superior. Dijo. Al ir a la parte superior leí el nombre del autor, que me salté la primera vez. ¿Plata blanca? Pregunté inquisitivamente. En el teorema del color, el blanco representa la pureza, el plateado la búsqueda de la redención. La redención pura parecía temática y funcionaba como un nombre falso viable. También lo he analizado desde la perspectiva de un antiguo mandaloriano para desmentir quién creó este documento. Asentí y seguí leyendo, pasando por alto todos los demás elementos del Resolnare. Había una sección bastante extensa sobre los beneficios económicos de permitir que los armeros crearan armaduras contratadas para las fuerzas de autodefensa de otros planetas, así como una sección sobre convertir antiguas fortalezas en museos, lo que me hizo levantar una ceja. ¿Estás seguro de que convertir fortalezas en museos será aceptado por los antiguos mandalorianos? Estoy bastante seguro de que lo verían como una forma de desarmar sus fortalezas y reducir su nivel de preparación. Tanya se recostó y se llevó la mano a la barbilla, de una forma que me recordó a alguien que conocí, como si estuviera pensando en la mejor manera de explicar su punto.
Una fortaleza con un museo sigue siendo una fortaleza, solo que tiene una sección donde la población civil puede explorar. Diría que, en todo caso, mejoraría la preparación, ya que muchas fortalezas están en ruinas y se están desmoronando sin fondos para su mantenimiento. Con un museo de verdad que venda chucherías y cobre por las visitas, la financiación llegaría y permitiría reconstruir y restaurar varias secciones, aunque no estén completamente funcionales. Sigue siendo algo mejor que antes. Asentí, pues esa idea tenía cierta lógica. Esta es la versión final del documento, aún están trabajando en ella. Sospecho que lo terminaré en 4 meses. Para entonces, necesitaremos encontrar a alguien confiable que haga un par de copias y las distribuya donde la idea pueda difundirse. A partir de ahí, simplemente esperaremos a ver qué pasa. En el peor de los casos, será un fracaso que nos costará solo tiempo. En el mejor de los casos, las ideas prosperarán lo suficiente como para que te propongan algunas de estas reformas y puedas ayudarles a avanzar hacia una posición favorable. Asintiendo, le devolví la computadora y dije, creo que tienes algo, Tanya. Como mínimo, la idea de crear una constitución para restringir la capacidad bélica podría ser más favorable que dejarlo en manos del Consejo. Esto también crea una situación favorable con los Jedi, dijo Tanya con naturalidad. Ah, ¿cómo? Pregunté con curiosidad. Según mi investigación, los Jedi y los Mandalorianos han tenido roces cada vez que los Mandalorianos se han vuelto demasiado agresivos. Sin embargo, cuando los Mandalorianos y los Jedi trabajan juntos en situaciones defensivas, suele ser beneficioso para los Mandalorianos. Crear una doctrina basada en ser una potencia defensiva garantizará que siempre estemos del lado de los Jedi, al menos en la mayoría de los conflictos. Tiene sentido, dije antes de continuar preguntando. ¿Ya has creado un nombre para este documento? Tanya negó con la cabeza y dijo, no particularmente, es mejor dejar que los lectores creen su propio nombre que intentar imponerlo en un documento como este. Se verá como una forma de imponer tu punto de vista a los demás y no queremos eso. Queremos que esto se vea como un argumento racional para una postura defensiva. Deja que los lectores encuentren su propio nombre. Estoy segura de que se decidirán por algo bueno. Dijo, descartando la idea de ponerle un nombre. XXXX. 711 PNM, 27 B. Mes 3. Mandalore, Sundari. Tanya Crisis. Empiezo a sospechar que estoy maldita. Parece que todo va bien. Estaba aprendiendo a volar de nuevo, había guardado la armadura que tenía en un lugar seguro, mi puesto como asistente en el Senado se acercaba, todo parecía ir a la perfección. Lo que querías decir, por supuesto, es que la vida decidió lanzarme algunas bolas curvas. La que más me molestaba hoy era lo encadenada que estaba al grupo social de mi hermano. Había acompañado a Bai a otro de sus viajes al centro comercial que se habían vuelto bastante frecuentes. Oye, la oportunidad de jugar al laser tag valía la pena lidiar con las dos chicas que intentaban encontrar vestidos bonitos para embutirme en ti. Y tenía que admitir que, con los años, habían encontrado algunas prendas que me parecían bastante tolerables, que funcionaban bien como ropa informal y me hacían parecer menos fuera de lugar entre la alta sociedad de Mandalore. Pero hoy mi tortuoso disfraz y mi vengativo laser tag no tendrían lugar. Hoy mi tortura incluiría karaoke. Puede que en mi vida anterior me hubieran dicho que cantaba bien. Claro, ser obligado a participar en el coro de un orfanato solía dar lugar a este tipo de problemas, así que cuando Sonia nos retó a un concurso de canto suponiendo que ganaría, obviamente como compensación por sus derrotas en el campo del laser tag, no tuve más remedio que aceptar. Claro, normalmente no participaría en ese tipo de comportamiento, pero Sonia era de esas personas que me molestaban, así que dejé de lado mi buen juicio y acepté. Me preocupaba la participación de Bai en este concurso de 2 contra 2 que Sonia había sugerido y al que también había arrastrado a Lagos. Pero esas preocupaciones eran infundadas, ya que al parecer ella también cantaba bien, y trabajando juntos habíamos conseguido quedar en primer lugar 3 de 4 veces, cuando originalmente habíamos sido 2 de 3, pero Sonia rechazó su primer fracaso e intentó cambiarlo casi al final. Bueno, eso no le fue bien y como resultado, Bai y yo fuimos recompensados con algunos de los helados más caros que se podían conseguir en Soft Serve Mandalore 35. Desafortunadamente, no cafeína, todavía había un embargo hasta que cumpliera 16, al menos esperaba que solo fueran 16, aunque este cuerpo no había estado expuesto a las maravillas de la cafeína, todavía lo recordaba y estaba un poco irritado por el hecho de que no había probado uno en casi 13 años con 3 más por delante. Pero eso no era exactamente lo que me molestaba, no, lo que me molestaba era que tanto Sonia como Lagos habían estado de acuerdo en que realmente debía gustarme cantar y que debía seguir con una carrera completa.
Eso era un no rotundo. Dudaba que Mandalore pudiera lograr algo parecido a la industria de los ídolos de Japón, pero en la remota posibilidad de que pudiera, no quería que me dejaran sin Blanca trabajando por este trabajo. El problema no era solo ellos dos. Mi hermano Corky también había sugerido que, si quería convertirme en cantante profesional, debería considerar otras opciones. Y lo peor de todo, Bai me había traicionado y accedido al consenso general. Tenía un trabajo perfectamente seguro esperándome en el Senado dentro de 3 años. ¿Por qué iba a querer dejar la potencial influencia que podría conseguir en ese puesto por una carrera como cantante? Finalmente conseguí que los demás adolescentes abandonaran la idea diciéndoles que lo consideraría lo suficiente como para que me creyeran o se dieran por vencidos. Pero me dejó bastante molesto y frustrado mientras intentaba disfrutar de lo que quedaba en mi lado, con la esperanza de poder pasar el resto del día sin más incidentes. Amy Stenhouse tuvo que decir: ¿alguien ha echado un vistazo a la versión 2 del Supercommando Codex que anda por internet? Apenas pude contenerme, conmocionado, de morder la cuchara de metal. El documento que había creado solo llevaba unas 2 semanas publicado. No había forma de que estuvieran hablando de mi pequeño proyecto de prueba, ¿verdad? Mejor dejemos que los demás hablen por ahora. No me voy a emocionar demasiado con lo que digan. ¿Por qué lees esa basura?, dijo Corky, hiriéndome un poco. El Códice Supercommando es solo otra ideología fallida, una que probablemente sea la responsable de la muerte de nuestra madre. La tía Satine tiene razón en cuanto a cómo debemos tratar con el militarista. Eso me dolió un poco. No me di cuenta de que estaba tan atrapado en la espiral de pureza ideológica. Si supiera que Satine había aprobado la distribución del documento, probablemente le explotaría la cabeza. ¡Qué hombre tan duro!, dijo antes de encogerse de hombros, aparentemente sin saber qué decir después. Mirando a mi alrededor, noté rápidamente que los otros dos tampoco los estaban criticando por ser un poco testarudos. Esto no serviría. La cuestión era que, a menos que Satine se casara y tuviera hijos, Corky sería el siguiente en la línea de sucesión para gobernar Mandalore, y como yo probablemente sería senador para entonces, necesitaríamos una relación de trabajo y él tendría que ser capaz de pensar por sí mismo y no depender de la doctrina impuesta por el iracundo Satine al final de las guerras de clanes. Lo que significaba que solo podía dar un paso en este asunto. Acabar con esa terquedad suya. Le eché un vistazo y hay una lógica sólida en su interior sobre convertirse en una fuerza más defensiva en el universo y menos en una fuerza en expansión. Nada en él contradice los objetivos de Satine, dije con total naturalidad. Hubo un breve momento de silencio antes de que Corky dijera: si se refiere al códice del Supercomando, contradice los objetivos de Satine. Lo menciona como si fuera útil para los mandalorianos de fuera del sector, no para los mandalorianos de dentro, dije, llevándome una cucharada de helado a la boca. Tener un código de honor no es nada terrible ni antipacífico, solo significa tener un conjunto de reglas que obedecerás y seguirás. Esas reglas pueden ser efectivas para tu estatus social y te permiten, quizás algún día, volver al sector mandaloriano sin tener que preocuparte por ser perseguido por otros mandalorianos por cometer asesinatos en masa, genocidio o cualquier otro crimen monstruoso que la gente con mentalidad militar pueda cometer una vez que se les deja sumidos en su barbarie. El códice es barbarie, simplemente es otra de las viejas costumbres que llevaron a la destrucción de Mandalore, replicó Corky, aparentemente desorientado. Arqué una ceja y dije: la última vez que revisé, el códice del Supercomando se creó en Concord Dawn, y la mayoría de las peleas al respecto lo comparaban con la doctrina de la Guardia de la Muerte, que tuvo lugar fuera del sistema mandaloriano. Aunque coincido en que el militarismo sin control condujo a la destrucción de gran parte de la superficie de Mandalore, seamos honestos, los verdaderos mandalorianos no estuvieron involucrados. Ese fue el fracaso de los tradicionalistas militares. Tradicionalista militar, verdadero mandaloriano, guardia de la muerte, son lo mismo, dijo Corky, cruzándose de brazos. Sabes que nuestra madre era verdadera mandaloriana antes de casarse con nuestro padre, ¿verdad?, pregunté, con la intención de desmentir la lógica que acababa de soltar, aunque la reacción que obtuve no fue la esperada, ya que Corky se incorporó. Espera, ¿qué? Eso no es cierto. ¿Quién te dijo esas tonterías? Bo-Katan lo mencionó un par de veces durante nuestras conversaciones sobre historia familiar. Dije, llevándome otra cucharada de helado a los labios. Eso no es cierto, no hay manera. Y nuestro abuelo tampoco era precisamente un pacifista. Lo llamaban el señor de la guerra del Kalevala por algo, pero ese motivo era proteger la poca paz que había en el sector mandaloriano del Kalevala. Una fuerza defensiva, por así decirlo, que usaba el poder militar para el bien del sector. Finalmente, Corky pareció reflexionar, así que era hora de asestar el golpe final a su insensatez.
La historia mandaloriana es compleja. Hay muchos villanos, pero también algunos héroes. Pero echar a todos los héroes junto con los villanos sería una temeridad y buscarse problemas en el futuro. Probablemente por eso Satine puso fin al destierro oficial a Concordia de los tradicionalistas militares. Corky suspiró profundamente y se frotó la frente antes de decir: esto se está poniendo un poco político, deberíamos divertirnos y estoy hablando de cosas así. Me encogí de hombros y asentí, sintiendo que había cumplido con mi tarea. Al menos él estaba pensándolo y, con suerte, Satine podría ayudarlo a ser más lógico con la situación. Pero eso era para otro momento. Ahora tenía un tazón de helado que terminar. XXXX. 711 PNM, 27 B. Mes 5. Concordia, a 8 kilómetros del campo de entrenamiento de Bo-Katan, Bay Victis Bisla. Mientras atizaba una fogata con un palo, me preguntaba por qué estábamos allí. En los 3 años que llevo conociendo a Tanya, he llegado a comprender muchos aspectos de ella. Se dedicaba a ser la mejor en todo lo que se propusiera y parecía querer tener diversas habilidades en caso de emergencia. Dicho esto, no entendía por qué estábamos pasando un viaje de 3 días por las colinas que rodeaban el área de entrenamiento, solo con nuestras mochilas propulsoras blindadas y blasters que estaban siempre configurados para aturdir como únicos compañeros. Teníamos sacos de dormir y tiendas de campaña, pero no había ninguna otra tecnología moderna, lo cual me pareció extraño. Puede que Tanya se centrara en mejorar, pero cuando tenía la opción de la tecnología, siempre parecía optar por ella. Había dispositivos que podíamos usar para calentar nuestro campamento que no habría empezado demasiado, pero decidió llevar solo un kit para encender fuego. Y así seguía la lista de equipo. Había tecnologías modernas que funcionarían mejor, pero Tanya había elegido un equipo ligero, que ocuparía menos espacio y, a la vez, más primitivo. Francamente, era inusual y, al final, me molestó tanto que tuve que preguntar: ¿y por qué no trajimos equipo moderno? Tanya simplemente se encogió de hombros, ladeó la cabeza y se encogió de hombros. Estaba mirando al cielo usando la función de aumento de los cascos como telescopio para ver las estrellas. Al menos eso me dijo. Cuanta más tecnología lleves, más puntos de fallo y más emisiones de energía emites, algo que, si no rastrean en el bosque, no querrás hacer. Además, saber cómo hacer algo a la antigua usanza es importante por si algo se rompe. Así que estamos aquí aprendiendo a sobrevivir sin tecnología. ¿Por qué te gusta tener planes de contingencia?, pregunté, intentando confirmar lo que había entendido. Bueno, eso lo resume todo, sí, dijo Tanya con un tono muy relajado. Entonces por eso hiciste la secuela del código del supercomando. Pregunté. Llevaba un tiempo sospechándolo, pero la verdad es que no tenía pruebas. Ver a Tanya congelarse de inmediato fue una señal tan buena como cualquier otra en la dirección que sospechaba. Tanya se quedó callada un momento antes de encogerse de hombros. Ya me imaginaba que lo descubrirías, te conté algunas ideas. Ajá, lo sabía. Así que dilo, ¿por qué lo hiciste? Pregunté. ¿Cree eso porque el sistema actual está destinado al fracaso cuando el camino al éxito está ahí, y era necesario señalarlo? Entiendo que hay grupos a los que no les gustan los nuevos mandalorianos ni mi tía Satine, y que esas facciones ganarán poder con el paso de los años a menos que se haga algo para frenar el pacifismo antimilitar de los nuevos mandalorianos y para presentar una economía razonable y abierta a los antiguos mandalorianos. Ese documento es solo mi primer intento y probablemente publique otro más adelante, tal vez con otro nombre, tal vez con el mismo, solo para mantenernos alejados. Fue todo lo que pude decir. Había dado en el clavo al identificar la situación. Ni siquiera sabía que, técnicamente, la estaba espiando para el otro grupo. Así que su idea general de crear una mejor situación económica para que la gente prospere, frenando el pacifismo extremo de los nuevos mandalorianos, me pareció perfecta. Así que bien, probablemente me guardaré esta pequeña conversación para mí, no se lo diré a mi madre. Su opinión sobre el nuevo códice había sido tonta y reaccionaria. No, probablemente se debía principalmente a que Tanya había criticado los documentos fundacionales de The Appalachian en su códice. Sin embargo, después de un tiempo, se me ocurrió una pregunta. ¿Entonces no planeas intentar tomar el control de ninguna organización que surja de la lectura de tu códice? Era una pregunta simple pero comprensible. Todos los demás líderes que han escrito un documento así habían tomado el control y acabado asumiendo el papel de Mandalor en algún momento, y tenía curiosidad por saber si ella tenía planes similares. No tengo ningún problema con ir al Senado. Debería ser un movimiento profesional bastante seguro.
Y quienes leyeron ese documento y comenzaron su propio movimiento podrían quedarse sin líder para tener más posibilidades de democracia si no hay un líder fuerte al frente, dijo Tanya, descartando la idea con un gesto. Bueno, eso estuvo bien, al menos no estaba destinada a estar cerca de un megalómano intentando apoderarse de la galaxia, aunque me pareció gracioso que pensara que el Senado sería la opción más segura para su futuro. Claro que preferirías no intentar cantar, creo que sería mucho más seguro que el Senado. Eso al menos le sacó una risita. Seguro que no es para tanto, y además, si resulta ser algo que no pueda soportar, ser conocida por haber dejado el Senado para empezar una carrera como cantante es una buena manera de empezar esas carreras con buen pie. Así que la opción seguirá abierta como plan B. Me reí ante la idea de que una carrera política fallida se convirtiera en una carrera musical exitosa, pero no era un mal plan y me apunté. Probablemente molestaría bastante a mi madre. Fin del capítulo 8.